medio, medio malo, medio feo de los talleres nacionales. Luego de esto, durante algún tiempo no se volvió a hablar sobre el derecho al trabajo. Estados totalitarios como la Rusia zarista o la Alemania nacionalsocialista se consagró el derecho al trabajo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial es cuando la situación cambió. La situación cambió porque los problemas del trabajo cada día tenían más importancia y preocupaban más a los gobiernos y a la opinión pública. Por esto no es de extrañar que en las constituciones de los distintos estados, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial y en las declaraciones de derechos del hombre, se afirme el derecho del trabajo. Justamente en el Fuero de los Españoles, la Constitución francesa del año 1946, la Declaración de los Derechos del Trabajador de la Argentina del año 1947 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Justamente la Declaración de los Derechos del Trabajador del año 1947 dice: derecho de trabajar, ¿no? El derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Así entonces, luego de una serie de discusiones sobre el derecho al trabajo, este empezó a entrar en las leyes fundamentales de los estados, ¿no? Pero como que, como un instrumento jurídico de carácter universal que asegure al hombre los medios para vivir. Y todas las constituciones de alguna manera pensaron en la asistencia social para aquellos casos en los que al hombre no puede trabajar, no le es posible trabajar. En la doctrina socialista, por ejemplo, el derecho al trabajo es más bien distinta, ¿no? Porque el derecho al trabajo en la doctrina socialista es básicamente de procedencia socialista. La obligación estatal en estos casos se dirige directamente al progreso económico de la sociedad, ¿no?, y en segundo término al bien individual de los ciudadanos. El Estado en esos casos se compromete a hacer que la sociedad, ¿no?, de alguna manera prospere en un bienestar general. Y para conseguirlo, de alguna manera, las doctrinas socialistas lo que necesitan es la completa subordinación de los trabajadores, de los individuos y de sus derechos, entre los que se halla también el derecho de la propiedad. Y la socialización de la propiedad justamente es el presupuesto básico del derecho al trabajo. ¿Cómo debe entenderse, cómo debe entenderse en la actualidad el derecho al trabajo? Derecho al trabajo. Hoy en día se entiende el derecho al trabajo como aquel derecho que está garantizado constitucionalmente, de que toda persona tiene de obtener trabajo del Estado o de un intermediario en todo momento y en cualquier circunstancia, quedando de alguna manera definido de forma eh, unilateral, es decir, por el Estado, por los intermediarios, el lugar de la prestación del trabajo y un poco de la remuneración. Por consiguiente, entonces, el derecho al trabajo ocuparía, en estos casos, un lugar posterior al derecho natural de trabajar, y a ese derecho natural de trabajar se sigue entonces el derecho primerísimo justamente del derecho a la vida. Eh, También nos deberíamos hacer algunas preguntas, ¿no?, frente a esta cuestión. El derecho al trabajo supone o debe entenderse en el sentido de que cualquier desempleado pueda, apoyándose en el derecho al trabajo, en virtud justamente de este derecho natural, de exigir de otra persona, ¿no?, un empleo. Debe entenderse en todo caso en el sentido de que un derecho subjetivo de carácter público, ¿no? Porque de esto estamos hablando, una obligación de carácter pública del Estado, que obligue justamente al Estado, en virtud de este derecho natural, a dar trabajo a todos los que lo requieren, y en todo caso indemnizarlos, ¿no?, en caso de no querer o no poder darles una ocupación retribuida. Sobre esto hay que tener en cuenta varias circunstancias, varias situaciones. No puede negarse que sobre el Estado pesa la obligación de crear un ambiente económico-social apto, apropiado, en el cual todos los que necesiten o deseen trabajar puedan trabajar, ¿no? ¿En qué es esta responsabilidad del Estado, esta responsabilidad estatal? Se basa en que la desocupación es un mal social. La desocupación es un mal social. El empleo es un bien público. El pleno empleo debería ser un bien público.
Y el Estado como garante del bien común, tiene el derecho y el deber, en todo caso, de evitar la desocupación y de fomentar el pleno empleo, ese bien público que es el pleno empleo. Evidentemente, cuando la situación económica, social, que existe en un determinado lugar, en un determinado país, obliga a permanecer desocupados contra su voluntad a muchos ciudadanos, se vive, ¿qué? Se vive una anormalidad peligrosa, bastante peligrosa, ¿no? Nadie puede negar entonces que el Estado tiene el derecho y el deber de contribuir con todas sus fuerzas a la normalización de esa situación, ¿no? El Estado tiene que crear nuevos puestos de trabajo y en la medida que la iniciativa privada no sea suficiente, que sea inoperante o que no alcance justamente a brindar trabajo a todos aquellos que lo solicitan. Pero por otro lado, además, si el trabajo se realiza socialmente, el trabajo es una realización social del individuo, la reticencia a trabajar es un mal social, ¿no? Ahí es donde se desarrolla de alguna manera esta idea del deber de trabajar, el deber de trabajar. Justamente la Carta de la Organización de Estados Americanos, el artículo 45, inciso B, habla sobre esto. La Carta de la Organización de los Estados Americanos. El inciso B dice que el trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es un derecho y un deber social. Otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. Esto es una mención importante acerca de un instrumento como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es aplicable a nuestro país. Tenemos entonces esta situación, ¿no? En la que se exige por parte del Estado, ¿qué cosa? Una buena legislación, pero además de una buena legislación, una acertada política económica que proporcione, ¿qué cosa? El mayor número de puestos de trabajo y garantice una remuneración suficiente para aquellos que trabajan. Y esto no son palabras vanas, sino que tienen que ver con también disposiciones que nuestro país tiene la obligación de acatar porque son disposiciones de orden internacional, ¿no? De aplicación obligatoria para nuestro país. Algunas constituciones de otras naciones, de otros países, refieren el derecho y el deber de trabajar como una protección al trabajo, ¿no? Y como una obligación impuesta a la sociedad también. En el año 1949, recuerden ustedes, hubo una constitución que fue sancionada en ese año, la constitución del gobierno peronista, de ese entonces, bueno, la constitución de Perón, que decía, declárase los siguientes derechos especiales. Derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad. La causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo en la dignidad que merece, ¿no? Y proveyendo ocupación a quien lo necesite. Bueno, Constitución del año 1949. En la Declaración de Derechos Humanos y Fundamentales no se menciona el derecho al trabajo. En la mayoría de los instrumentos internacionales no hay derecho de trabajar, sino a trabajar, se lo menciona de esta manera. Conviene mencionar también el convenio de la OIT, el número 122, por el cual se estipula que cada miembro deberá asegurar una política de empleo adecuada, ¿no? Habrá trabajo, que haya trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo, ¿no? Convenio 122 sobre política de empleo, que no está ratificado por nuestro país, que sin embargo, bueno, lo mencionamos. Bueno, el artículo 45 de la Carta de la Organización de Estados Americanos que hemos visto recién, el trabajo es un derecho y un deber social. El artículo, otro instrumento internacional, bueno, en este caso no es aplicable a nuestro país, pero la Carta Social Europea, el artículo primero, establece que con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de trabajar, a trabajar, dice en este caso, las partes contratantes se comprometen a reconocer como uno de los principales objetivos
y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo con finalidad o con la finalidad de lograr el pleno empleo. Pero sí hay un instrumento, y esto quiero destacar este punto, importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? El PIDESC, rango constitucional. Bueno, ustedes lo habrán estudiado cuando estudiaron Derecho Constitucional. Bueno, los artículos 6 y 7 del PIDESC disponen lo siguiente, fíjense ustedes, a ver. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y también tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho, ¿no? Tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Pero no se queda ahí el PIDESC, porque en el inciso 2 del artículo 6 dice esto: entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes en el presente pacto, para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre el derecho al trabajo? Bueno, tenemos varios fallos. También habrán visto algunos de estos que mencionamos en derecho constitucional. En el caso, bueno, Houghton, ¿no? Justamente. En el caso Houghton se habla sobre el derecho a trabajar. Perdón, doctor, lo interrumpo un minuto. ¿Usted habló del artículo 6, 7 y 10? No, 6, inciso 1 y 2, que son los más importantes. El 7 también habla sobre el derecho al trabajo. Pero los más importantes son el artículo 6, inciso 1, 1 y 2. Ok, listo, gracias. Bien. Bueno, ¿qué dijo la Corte Suprema en relación al derecho a trabajar, el derecho de trabajar o el derecho al trabajo? En el año 1867, fíjense ustedes, la Corte dijo: la disposición del artículo 14 de la Constitución Nacional, declarando el principio de la libertad de toda industria, no obsta que aquella sea reglamentada en su ejercicio y aún limitada por causas de interés general, ¿no? Acá se trataba de varios puesteros próximos a un mercado contra un empresario del mismo mercado pidiendo un amparo de posesión, en este caso. Después podemos encontrar diferentes fallos que tienen que ver con el reconocimiento del derecho de trabajar, ¿no? Año 1913, un escribano que había solicitado la inscripción de título de ingeniero civil sobre una disposición de una ley orgánica de los tribunales de Mendoza, no se opone, dijo la Corte en este año, bastante viejo, ya más de 100 años, no se opone al derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita del artículo 14, desde que no ha sido reconocido en términos absolutos, dice la Corte, sino subordinado a las leyes que reglamentan su ejercicio. La reglamentación no destruye este derecho. En el fallo Houghton que acabamos de mencionar, bueno, es contrario a la Constitución Nacional en cuanto asegura los derechos de trabajar y de libertad de asociación la exigencia de un carnet sindical que otorgaba una única asociación profesional de trabajadores para que los trabajadores, los obreros, puedan obtener trabajo. No es compatible, dijo el caso Houghton, del año 1967, no es compatible con la Constitución Nacional la exigencia de una afiliación gremial necesaria y la permanencia en determinado sindicato mientras dure la ocupación, mientras dure el trabajo. En cuanto al derecho a trabajar, en el caso Juan Roberto Azar, ¿sí? La Corte 299-428 del año 1977, 28 de diciembre del año 1977, en el caso del derecho a trabajar, bueno, acá se pide concretamente la Corte Suprema, porque dice: el derecho a trabajar no significa ni ha significado en la historia constitucional argentina durante la vigencia de la Constitución de 1949
ni tampoco tras la reforma del año 1957. Ustedes sepan que en el año 1957 se reforma la Constitución, esto lo saben también, y se incorpora un artículo nuevo después del 14, que es el artículo 14 bis, que es la base de nuestra materia. Dijo la Corte de que el derecho a trabajar no significa ni ha significado en la historia constitucional argentina, ni durante la vigencia del texto del año 1949, ni luego de la reforma de la Constitución en el año 1957, dice lo siguiente: asegurar un derecho subjetivo individual no ha significado asegurar un derecho subjetivo individual a que el Estado le proporcione un trabajo al habitante que lo solicite, dijo la Corte. ¿Qué precisó a continuación? ¿Qué dijo a continuación sobre el derecho a trabajar? Porque no se quedó ahí, no dijo solamente esto. La Corte dijo de que la protección reconocida consiste en un deber genérico del Estado a promover las condiciones sociales, ¿no?, y económicas de la comunidad, de manera de posibilitar a todos los habitantes el ejercicio del derecho de trabajar. Si los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procura, o si consagran manifiesta inequidad, son susceptibles de ser cuestionados sobre la base del derecho que tutela la Constitución. Fallo Azar Juan Roberto del año 1977, 299, 498 es la cita, página 1070. Profesor, disculpe. Página 428. Sí, bien. ¿Podemos acceder a este reconto de jurisprudencia o por lo menos a los datos bien de los fallos para buscarlos? O bueno, sí se... Sí. Bueno, creo que no sé si lo incluimos como material en los documentos de la cátedra, pero bueno, creo que lo tengo que incluir. Sí. ¿Cómo? Autos creo que, sí, que está. Ahora me voy a fijar. Autumn, sí, creo que está. Pero bueno, los que falten los vamos a subir ya que lo mencionan. Gracias. Pero sobre todo me interesa destacar un fallo que es justamente posterior a la reforma de la Constitución del año 1994, que es el fallo Bisotti, que lo vamos a ver con más detenimiento cuando estudiemos extinción del contrato de trabajo, porque habla justamente sobre extinción del contrato de trabajo, pero es relevante también en otros aspectos. El fallo Bisotti del año 2004 dijo la Corte Suprema que el derecho al trabajo, además de estar contenido en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, artículo 14, y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación, en este caso racial, debe ser considerado inalienable de todo ser humano. Y para esto toma palabras expresas de otro convenio, de otra convención, que es el de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que está estipulado así, justamente, está estipulado de esta manera en el artículo 11, inciso 1A de la convención que acabo de mencionar. Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, el derecho al trabajo, dijo en el fallo Bisotti la Corte, 14 de septiembre del año 2004, que debe ser considerado inalienable de todo ser humano. Entonces, no es una expresión vacía de contenido, no es una expresión que no es un derecho que no está contemplado en nuestra legislación, es un derecho que bien puede ser invocado, ¿sí?, por el ciudadano que se ve afectado en el derecho a trabajar, que proviene justamente del derecho supremo y superior, que es el derecho a la vida, porque es el trabajo el medio que asegura al trabajador la subsistencia, no solamente suya, sino la de toda su familia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Vamos a subir estos fallos que hemos mencionado, también los textos legales, para que los tengan a mano, si no son difíciles tampoco de ubicar. Pero bien, dejo. Profe, Entonces, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Escucho. En el fallo Azar, la Corte dice que la protección reconocida es un deber genérico del Estado. A ver si lo copié bien. Claro, justamente porque es una jurisprudencia anterior al año 1994.
es del año 1977, y bueno, y la reforma constitucional todavía no se había dado. Reforma constitucional que incorpora documentos de carácter internacional que son de nivel constitucional, como el PIDES, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por eso la Corte, en el fallo Bisotti, le da más contenido al derecho al trabajo que el que le dio en su oportunidad la Corte del año 1977, cuando habló de un deber genérico. Al decir que es un derecho inalienable de todo ser humano, no está hablando de un deber genérico del Estado, sino que es un derecho totalmente exigible por el ciudadano justamente al Estado. Ese contenido más profundo es el que le da la Corte a partir a partir de la reforma constitucional, la Corte del año 2004. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, bueno, no tenemos más por hoy. Ya, bueno, terminamos justo sobre la hora de la segunda reunión. Les pido sí que tengan en cuenta el artículo de Supiot, que lo lean, que lo bajen del portal, porque es justamente la explicación de nuestra materia. Bien. Y profundicen todos estos temas, no solamente de la clase, sino también del estudio de los textos, y si han tenido alguna dificultad en conseguirlo, bueno, estamos abiertos a la posibilidad de sugerencias o de discutir sobre el alcance de lo que han conseguido hasta ahora, ¿no? Si tienen dudas acerca de cuál autor es por el que pueden llegar a estudiar. Bueno, les agradezco sí, el examen quedó definido para esa fecha, ¿no? No va a ser postergado. El examen es el día 30, que lo tenemos para esa fecha, ¿no? Lo tenemos fijo para esa fecha. Profesor, Sí, disculpe, yo adquirí el manual hoy de Grisolia. Estos temas para profundizar Grisolía. están... Sí, no sé cómo se ¿Sí? pronuncia. Sí, bien, Grisolía. Grisolía, ok. Justamente la primera parte, que es Teoría General de Derecho del Trabajo, es la que un poco carece el manual de Grisolía de desarrollo. No sé si, Mariela, vos opinás lo mismo. Por ahí vos Sí. tenés otra impresión del libro de Grisolía. No, es que justo esta parte no No está está muy bien bien desarrollada. desarrollada al gusto nuestro, digamos. Por ahí quizás para la cátedra de Grisolía, para Grisolía puede alcanzar, ¿no? Pero bueno, para nuestra cátedra no está del todo tratado lo que es Teoría General de Derecho del Trabajo. Rodríguez Mancini es un buen tratadista, es un buen autor para estudiar de él. Ackerman también, me preguntan ahí. El libro de Goldín, bueno, sí, obviamente que lo vamos a recomendar. Tiene alguna dificultad en cuanto a la lectura, por ahí quizás, o a la comprensión, lo van a tener que leer un par de veces, sobre todo aquellos temas de introducción a cada uno de los institutos de Derecho del Trabajo, que la verdad que tiene un contenido bastante profundo y bastante difícil en una primera lectura de incorporar, ¿no? Pero es un libro de Goldín, sí, obviamente que está bien, está recomendado por la comisión. Bueno, gente, bueno, muchas gracias por estar. El viernes nos vemos nuevamente a las 8 de la noche. Vamos a ver si la página funciona adecuadamente, ¿sí? Y de todas maneras, ahí en la página van a tener publicada lo que sería el dato de ingreso, de acceso a la reunión. ¿Sí? Bueno, Profe, muchas gracias. le hago Sí. una consulta, ¿puede ser? Sí. Se va a cortar en algún momento, pero bueno. Vi que están grabando la clase. ¿Queda grabada en algún lado? Porque hoy tuve problemas para conectarme. Sí, es la pregunta que nos han hecho al principio. Las clases se van a subir, llegado el momento se van a subir unos días antes del examen, se van a subir. ¿Bien? Ok, muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, igual cualquier consulta que quieran hacer, mismo en cartelera, la pueden preguntar, ¿no? La pueden volcar. Gracias, Bueno, buenas noches. buenas noches a todos.